acerca de la firmeza, de estar firmes. Y quiero continuar esta noche, pero quiero hacer un repasito y quiero que miremos con respecto a la santidad de vida y con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme hacer un repaso. Dijimos el domingo, dijimos que el apóstol Pablo usa 3 veces la frase "estad firmes" y que la usa frente a 3 frases que son importantes tener en cuenta. Entonces, primero hay que estar firmes porque o frente o contra las acechanzas del diablo. Así que el diablo quiere acechar su vida, quiere dañarle. Entonces usted debe estar firme. Intencionalmente usted debe estar firme. Todos los días tenemos tentaciones de toda clase, a nivel sexual, a nivel de la ambición. Tenemos tentaciones. Entonces el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces usted y yo tenemos que estar firmes en ese aspecto. Pero segundo, tenemos que estar firmes en el día malo. ¿Por qué? Porque hay días malos. Todos los días no son buenos. La Biblia misma lo aclara. A veces nosotros nos centramos en una nube de pensar que porque si somos cristianos, entonces todo nos va a ir excelente, que si damos dinero, entonces no, todo tiene que ser excelente, como si Dios fuera nuestro mandadero, pero hay días malos. Estamos pasando por un día malo en esta situación de esta cuarentena. Esos son días malos para todos, porque si no hay trabajo, por esto, por las cosas, por todo lo que se presenta, por el miedo, por el temor, son días malos. Entonces la Biblia dice que usted debe estar firme en el día malo, porque vamos a tener días malos. Pero tercero, dice la Biblia que hay que estar firme para apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque Satanás va a enviar dudas a su corazón. Satanás va a enviarle dudas con respecto a Dios. Satanás va a enviar a hacer que usted crea que Dios no tiene el control, que el control lo tiene el dinero o el mundo o los gobiernos del mundo, o que estamos como a la deriva, como que Dios ¿dónde está? Pero resulta que Dios sí tiene el control. Yo les hablé a ustedes en los días viernes, que es nuestro tiempo de oración, hablamos nosotros acerca de 2 realidades. La realidad que vive el Salmo 22, el capítulo 22 de los Salmos, que es uno de los salmos mesiánicos en los cuales el Señor Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la realidad de Él. Dijo: ¿por qué estás tan lejos de mi clamor? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esa es la realidad que vive David y Jesús nuestro Señor. Pero luego dice, y recuerda el pasado, dice: en ti esperaron nuestros padres. Y dice: clamaron y tú los escuchaste. Esa es la realidad, la otra realidad. Entonces nosotros podemos vivir en la realidad de los días malos, de los dardos de fuego del maligno, en los cuales Satanás nos hace pensar mal de Dios. Pero hay una realidad, es que Dios tiene el control. Es que Dios sí obra, es que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, es que Él es el Todopoderoso y Él sabe hacer las cosas. Por eso oramos a Dios siempre. Pero el apóstol Pablo también habla en 2 Tesalonicenses, y él tiene 2 temas en estos 2 libros, estas 2 cartas. Él tiene 2 temas fundamentales. Yo podría decir que es uno, pero son 2 temas fundamentales. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra venida se repite varias veces, y la santidad de la vida. Entonces yo quiero que leamos, porque hay 2 veces la palabra firmes, y afirmar está en la primera de Tesalonicenses y 2 veces está en la segunda de Tesalonicenses. Entonces mira lo que dice el capítulo 3 de primera de Tesalonicenses, el versículo 8. Dice así: porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora, fíjese este texto. Pablo exhorta a los hermanos a perseverar en la fe, y él dice que la vida suya, su vida, ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Así que fíjese que en realidad, como el apóstol Pablo dice que sufrió dolores de parto por las personas a las cuales le predicó el evangelio y las vio convertirse a Cristo, entonces para él sería un fracaso si
las personas no están firmes y se van para atrás. Así que cuando nosotros somos firmes, traemos gozo al Señor Jesucristo y a las personas que nos predicaron el Evangelio. Esa es la primera, pero mire el segundo versículo, el versículo 13 del capítulo 3, dice, para que sean afirmados. Esa palabra afirmados es eso, sean firmes. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que dice el apóstol Pablo que él ora a Dios, ¿sí? Él ora, dice, mire el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones. Acuérdese, tenemos que creer en Dios es con el corazón, no con la cabeza. No tanto con la cabeza, sí con el corazón. Claro, desde luego con la cabeza, pero el corazón. Y dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Oramos día y noche. Nuestra vida es para que usted esté afirmado en dos cosas. Dice, e irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Fíjese, aquí está el tema de la santidad, que es uno de los temas muy importantes en la Biblia. Es la forma que vivimos nosotros los cristianos en el mundo. Pero hay otra parte, y él dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjese esto. El apóstol Pablo habla constantemente de este tema, es un tema recurrente en primera y segunda de Tesalonicenses. Ahora quiero que leamos los otros dos textos. En el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, el versículo 15, capítulo 2, versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora, mire, Pablo en la segunda carta vuelve a decir, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta, como si fuera nuestra. Fíjese que aquí usa otro elemento, y es el retener la doctrina y estar firme en la doctrina que creímos, en lo que nosotros hemos creído. Voy a decirles, el día malo, las acechanzas del diablo, los dardos de fuego del maligno tienden a apartarnos de la doctrina que hemos creído. Esa es una puñalada al corazón. ¿Para qué? Para que nos apartemos de Dios, para que dejemos de creer. Mire, no hemos visto a Dios. Creemos en Él y nos acercamos a Él por fe. Yo creo en Él por fe, Él cambió mi vida. Creo en su palabra. Pero esto toca mantener esta verdad. No se le olvide que la Biblia dice, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que retener. Pero mire el capítulo 3, versículo 2. Dice el apóstol, versículo 3, capítulo 3, versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo quiere que nosotros, que usted y yo, seamos firmes. Déjeme decir una cosa, permítame decir una cosa, hermanos. Los tiempos buenos a veces nos hacen reposar y nos hacen a veces ser livianos. Pero los tiempos difíciles, la persecución, este tipo de tiempos, a veces sí nos hacen levantar los ojos al cielo y nos hacen estar firmes en el Señor. Así que por eso estamos predicando estos temas. Para que si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted debe, como dice el apóstol Pablo en Efesios, ponerse toda la armadura de Dios. Esa armadura son 7 cosas que tiene que tener el cristiano claras en su mente y en su corazón, como son la palabra, como es la salvación, como es la justicia, como es la fe, como es el evangelio. Eso tiene que tenerlo el cristiano claro, y es tiempo de eso. Ahora, quiero que meditemos en los temas en los cuales nos habla el apóstol Pablo aquí a nosotros en Tesalonicenses esta noche. El primer tema entonces es santidad. Dice aquí, capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad
delante de Dios nuestro Padre. Bien, la santidad es la forma que nosotros vivimos la vida cristiana en la tierra. Pero ¿delante de quién vivimos la santidad? ¿Delante de los hombres? ¿Lo hacemos para los hombres? No, dice la Biblia, delante de nuestro Padre celestial. Es decir, ¿para quién yo soy santo? ¿Quién es el que me ve todo el tiempo? Pues Dios, nadie más. A mí, yo me le puedo esconder a los hombres, al pastor. Yo me puedo esconder. Es más, aquí en la cuarentena hay gente que no me ve qué hago. Si maltrato a mi mujer o qué hago, nadie se da cuenta. ¿Quién puede ver? Pero Dios sí me ve. Entonces mi vida santa es delante de Dios, nuestro Padre Celestial. Eso es número uno. Fíjese que el apóstol Pablo aquí, hablando de eso, dice aquí, permítame leer algunas cosas. Dice, por ejemplo, la voluntad de Dios, capítulo 4, versículo 3, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjese, eso es santidad. Mire lo que dice Pablo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque Dios es vengador de todo esto. Escuchen, eso es vida santa. Usted tiene que ser firme en su santidad. No piense que usted pierde el tiempo si usted es honesto. No piense eso. No piense que usted es un bobo si es honesto. Si la cultura es robar, y entonces si usted es honrado, usted es el parche. Ahora, tranquilo. Usted tiene que ser firme en la vida santa. Mire, la palabra de Dios también dice, pero acerca del amor fraternal. Hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque ustedes tienen que saber y hacer las cosas. Es decir, fíjense, Dios quiere que nosotros vivamos una vida santa en la tierra. ¿Por qué? Porque así glorificamos a Dios. Porque así Dios puede manifestarse en la tierra con respecto a lo que nosotros hacemos. Pero segundo, el otro tema que habla el apóstol Pablo aquí dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les dije que varias veces se menciona en estas dos cartas la palabra la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante y quisiera que habláramos un poquito de eso porque en la segunda carta él dice que hay que estar firmes y retener la doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o por carta. Dice, firmes y retengan la doctrina. ¿Por qué es importante retener la doctrina? Mire, ese es el vínculo entre nosotros, es la doctrina. Es el vínculo de nuestra fe. Así que cuando usted y yo creemos que Jesucristo es Dios, por ejemplo, y todos tenemos que retener esa verdad, habrá alguien que tratará de cambiarnos esa verdad. De decir que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un ángel. De decir que Jesucristo que fue un ser mortal como nosotros y que pecó y que hizo. Pero nosotros tenemos que retener esa verdad. Ahora, ¿a qué doctrina se refiere Pablo? Entonces se refiere a la doctrina de la venida del Señor. Y eso abarca varias cosas. Entonces miren lo que dice el capítulo 4, versículo 3. Dice, por ejemplo, 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Escuche esto. Por lo cual os decimos esto, como palabra del Señor, o en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los muertos resucitados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora, fíjese con lo que el apóstol Pablo empieza a enseñarnos. Primero, él se ocupa de los muertos, de la gente cristiana que ha muerto, para que nosotros no pensemos que ellos que ya murieron, que su memoria fue puesta en olvido, que entonces ellos ya no tienen más esperanza. No,
Pablo dice que los muertos en Cristo, él dice que ellos resucitarán primero. Y dice mire lo que dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. A los muertos les llama aquí durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso es lo que llamamos la segunda venida, descenderá del cielo. Y entonces cuando Él descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y según dice Pablo en Corintios, ellos serán, su cuerpo resucitarán y su cuerpo será transformado a un cuerpo espíritu. Entonces el Señor Jesús descenderá, los muertos en Cristo resucitarán primero, se refiere a los otros muertos inconversos que no han resucitado. Todavía no resucitarán, sino los que han muerto en Cristo, para ser transformados y ser arrebatados al cielo. Y dice que luego nosotros, los que vivimos, si el Señor permite que vivamos cuando Él venga, si llegara a venir mañana y nosotros vivimos, dice que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, pero antes seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora, hay una gran bendición y hay una gran promesa para nosotros. Es que el Señor ha dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si así no fuere, no os lo hubiera dicho. Y voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Entonces, hay una cantidad de profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de la venida de Jesús, de la primera venida. La primera venida es cuando Él vino a morir por nuestros pecados. Y hay una cantidad de profecías, y había gente que no creía, inclusive gente del pueblo de Israel, judíos, escribas, doctores de la ley, que no creían pero que cuando vino el tiempo de la venida de Jesús, ellos no se dieron cuenta. Ellos vieron a Jesús como dice la Biblia, despreciado y desechado entre los hombres. Ellos no lo vieron atractivo, no le vieron en Él nada atractivo para que le deseemos, sino que fue despreciado y desechado entre los hombres, entre los sacerdotes. Y entonces le crucificaron, al contrario, pero crucificándole estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban cumpliendo las Escrituras. Entonces, cuando Jesús vino, acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que la segunda venida, porque cuando Él vino, como no le conocieron, acuérdense que cuando Él dijo que en su segunda venida será muy parecido a los días de Noé, que la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, pero también dice que como en los días de Sodoma y Gomorra, la gente estaba igual, comiendo, bebiendo, haciendo orgías, estaban reposados en su vida, viajando, paseando, de todo. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio o vino el fuego a Sodoma y se los llevó a todos. Entonces hay gente que no cree en el rapto de la iglesia. Hay gente que no cree que Jesucristo viene la segunda vez, por segunda vez, pero esa es parte de nuestra doctrina. Yo lo espero. Llevo casi 42 años esperándolo y moriré esperándolo. Lo espero. Cantábamos antiguamente esas canciones viejitas que decían: yo solo espero ese día en que Cristo volverá. Afán y todo tormento para mí terminarán. Solo esperamos ese día en que Cristo ha de venir. Y ese día será que los que estén muertos resucitarán y que los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos, y habrá una transformación de los cuerpos y estaremos para siempre con el Señor. Pero Pablo sigue avanzando. Pablo dice, capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mire, este tema está de acuerdo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que el día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. Así que esto es claro bíblicamente. Si nos ponemos a indagar y a tratar de averiguar cuándo vendrá el Señor y qué día y qué fecha, nos estamos saliendo de la sana doctrina. Escúchenme, hay que retener firmes en la doctrina. Si nosotros empezamos a indagar
ay, que entonces como hay coronavirus y va a pasar esto, entonces de pronto el Señor venga este año. Escúchenme, han habido cristianos, decían que en el año de 1992 Jesús iba a venir y que el anticristo ya se estaba posicionando en la Comunidad Económica Europea. Y tantas cosas que han dicho tantas personas. Hubo un tiempo en que decían que si uno, que se iba a acabar el mundo y que tocaba tener agua lista y velas y una cantidad de cosas. Y no, y nunca ha pasado nada. Por cuando la gente dijo eso, la gente se salió de la sana doctrina. Entonces el apóstol Pablo vuelve a ratificarlo y dice que acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque ustedes ya saben, porque es una doctrina clara. Así que escuche, una doctrina clara entonces es que nadie sabe el día ni la hora que Jesús venga. Mire, yo sigo leyendo lo que dice aquí. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz, escuche, y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, escúcheme hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, nosotros conocemos lo que la Biblia dice. Usted ya sabe que tiene que estar preparado. Mire, la Biblia dice, entonces no durmamos, sino velemos. No durmamos como otros duermen, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, tenemos que vivir nuestra vida como si Jesucristo fuera a venir en el próximo segundo. Estar preparados. ¿Cómo? En santidad. No para salvarnos porque ya somos salvados, sino que la santidad glorifica a Jesús y es resultado directo de la salvación obrada en el corazón humano. Entonces usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, usted debe esperar a Jesús. Simplemente espérelo. Puede que venga a la medianoche o al canto del gallo, pero Él viene. Entonces, eso es una doctrina clara aquí en la Biblia. No hay problema. Mire, Pablo dice acá, versículo 8, dice, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, escuche, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo interesante aquí en estos libros, y es que, mis hermanos, cuando el Señor venga va a haber un juicio. La Biblia dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Habrá un juicio. Mire, la gente podrá negar el infierno. La gente podrá negar por el humanismo en la realidad del pecado y negar a Dios mismo inclusive. Pero eso no quita las verdades. Eso no quita el juicio de Dios sobre esas personas. Mire, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo enseña que cuando él venga, el hombre se someterá a un juicio. ¿Sabe, mi hermano y mi amigo? Los días son malos. Los días están próximos. Y yo quiero leer un poquito aquí en 2 Tesalonicenses, lo que enseña Dios, lo que enseña la palabra de Dios, con respecto aquí a el juicio de Dios sobre los seres humanos. Mire lo que dice, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Escuche, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ese día nosotros vamos a reposar. ¿Por qué? Porque seremos librados de este cuerpo de tentación, de carne. Ese día tendremos reposo cuando el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Ese día nosotros estaremos con Él. Pero dice la Biblia que Él vendrá, versículo 8, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hay un juicio. Dios traerá un juicio para cada ser humano, a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted que me está escuchando, mire, es tiempo que usted vuelva su corazón a Dios. Y es tiempo que usted obedezca al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La revelación es clara, no hay problema, nos enseñan, nos explican todo el tiempo. Pero mira lo que dice la Biblia. Dice que el juicio de Dios consiste en que esas personas, los cuales, versículo 9, sufrirán, escuche, pena de eterna perdición. ¿Qué es el infierno? El infierno es una pena de eterna perdición. Y el infierno es, escuche el versículo 9, dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, uno de los peores castigos que el ser humano va a tener es estar excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder por los siglos de los siglos. Y dice el versículo 10, cuando venga el Señor en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Entonces, fíjese usted lo importante que tenemos que aquí en estos dos libros, en esta carta, la importancia de estas palabras para nosotros. Ahora, mire el capítulo 2 de Tesalonicenses. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, escuche dos cosas, que Él viene y que nosotros vamos a ser arrebatados y nos vamos a reunir con Él. Con respecto a esas dos cosas, dice Pablo, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Escuche, firme, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Mire, aquí pareciera que hay una contradicción, porque se nos dice que ya está para venir. Pero Pablo dice aquí que cuidado, que nadie nos engañe en el sentido que está cerca. Lo que pasa es que habían algunos que decían que el Señor ya había venido, que ya estaba ahí, que ya. Entonces Pablo está diciendo no, pero quiero que miremos estas tres palabras. Él dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, escuche, ni por espíritu, yo digo, ni por profecías de ninguna clase, ni por espíritu, ni por palabra, ni por interpretaciones bíblicas, ni por carta como si fuera nuestra. Mire, todos los días ruedan cosas. Hace un tiempo me llegó aquí por debajo de la puerta un dossier de documentación diciéndome que habían descubierto que el sexo de Dios era mujer. ¿Cómo les parece? Hermanos, unas locuras. Manda a la gente comunicaciones, pero como yo ya conozco al Señor, yo no necesito saber si es mujer, porque para mí Él es el amado, yo no necesito saber eso. Pero ¿sabe qué les voy a decir? Que nosotros tenemos que aprender a manejar el espíritu nuestro. Mire, toda profecía es un ataque directo al espíritu. Si a usted alguien le cierra los ojos y le dice es que Dios va a hacer esto con usted, Él está atacando su espíritu. Y usted tiene que aprender a manejar eso. La Biblia dice que la palabra profética más segura es la escritura, la Biblia. Entonces usted tiene que saber pesar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. La Biblia dice, no menosprecéis las profecías, pero la Biblia también dice, examinad las profecías. Entonces Pablo dice, ojo, no se dejen mover de pensar. Y dice el apóstol Pablo, nadie os engañe. Y entonces Pablo de aquí para adelante empieza a explicar cómo será más bien la venida del Hijo del Hombre para que nosotros tengamos luces. ¿Cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? Para que nosotros tengamos luces. Entonces vamos a mirar, dice, versículo 3, capítulo 2, según cristianos que son homosexuales. ¿Se puede imaginar eso? No me cabe en la cabeza. ¿Cómo así? Pero me cabe que eran y que fueron cambiados, pero no que son. Entonces, dice la Biblia, no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire, aquí está hablando, dice que ese hombre, dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dijimos que es un aumento del pecado en el sentido literal, en todos los órdenes, y en el orden religioso, en todos los órdenes vendrá la apostasía, que se negará a Dios, se negará a nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice que se ha de manifestar el hombre de pecado. ¿Y quién es ese hombre de pecado? Mire, se dice que es el hijo de perdición, y es el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo. Este es una descripción clara del anticristo. Ese es el hombre de pecado. Ese es el hijo de perdición. Ese se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pero está sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, como Dios, pero es enemigo de Dios. Mire, vendrá un hombre que el Apocalipsis habla, que se llama el anticristo. Este hombre presumirá de ser, para los ojos de la humanidad, una de las mejores personas, santo, bueno. Se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, buscará su adoración. Es lo que Satanás ha querido hacer desde antes. Él codició la gloria de nuestro Señor Jesucristo y por eso fue echado del cielo. Se decía, o decían los teólogos, que habían 3 querubines principales en el cielo. Uno de ellos, el querubín protector, codició la gloria de Jesús y se volvió diablo y Satanás. Él inspirará a la Trinidad diabólica de Apocalipsis, y su espíritu estará en el anticristo y se manifestará en el mundo. Escuche, estamos hablando de las señales que Pablo está dando de la venida de Cristo. Pero Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora, hay algo que está deteniendo la manifestación plena del anticristo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, según dice el apóstol Juan. Pero dice aquí Pablo, hay alguien que lo detiene. Dice, ahora, versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero mire, él aclara, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Hay anticristos por el mundo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hay algo que detiene al anticristo hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces, cuando ese sea quitado de en medio, hay algo que estorba la manifestación plena del anticristo. Y cuando ese algo sea quitado, entonces el anticristo se manifestará plenamente. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese que lo detiene? Yo digo, y la mayoría coincidimos en decir, que es el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia sea quitada, el Espíritu ya no estará en el mundo. No se le olvide que la Biblia dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Nosotros salamos al mundo. Nosotros detenemos el aumento de la maldad. La iglesia lo hace. Estorbamos al pecado. ¿Por qué el diablo odia a la iglesia? ¿Por qué? Juan dijo que los que aman el pecado no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué se aborrece la iglesia? ¿Por qué razón? Nosotros salamos, preservamos, no dejamos que el mal venga y prospere. Pero cuando la iglesia sea quitada, entonces Satanás estará a sus anchas, porque el Espíritu Santo entonces tampoco estará. Miren lo que dice la Biblia, versículo 8. Cuando sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por eso, entonces Dios les envía un poder engañoso, para que, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que creyeron la injusticia. Y Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y no a la verdad. Fíjese todo lo que va a pasar. Ahora, yo creo que el Señor está próximo a venir. ¿Sabe por qué creo eso?
por todo lo que está pasando. Mire el humanismo que hay, mire hoy la tendencia que hay en el mundo de toda la gente coger hacia formas de gobiernos que no creen en Dios, que serán la plataforma del anticristo, según lo interpreto yo en el libro de Apocalipsis. Mis hermanos y hermanas, aquí nos toca ser firmes. Aquí nos toca a nosotros retener nuestra doctrina. Acuérdense que la Biblia dice que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, los días fueron acortados. Pero ¿sabe? El apóstol Pablo, hablando de estos temas, el apóstol Pablo enseña otro tipo de cosas aquí. Pues les decía que otro tema recurrente aquí es la santidad. Pero Pablo nos enseña otra cosa aquí a nosotros. Capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Mire, a mí me parece que esto es sumamente importante, que la palabra de Dios corra y sea glorificada en la tierra. Eso es lo más importante. Mire, si nos ocupamos pensando en que si viene o no viene y no predicamos, dejamos lo más importante. Tenemos que creer y creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos listos y guardamos nuestros corazones y nuestra vida irreprensible en santidad. Y nos guardamos para Dios. Guardamos nuestros pensamientos. Guardamos nuestro corazón. Guardamos nuestra vida, nuestros ojos, nuestra boca. Porque Dios ha dicho eso. Porque además si el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces no podemos pecar. Porque la simiente de Dios está en nosotros. Pero ¿sabe? Lo estamos esperando. Lo esperamos como si fuera el último segundo. Pero ¿sabe? Nos tiene que invadir un sentimiento de urgencia. Que la gente está yéndose al infierno cada día. Entonces Pablo dice: oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Así que debe haber una carga y una oración en nosotros los cristianos y en nosotros los pastores. Es porque el evangelio debe ser predicado. Porque la gente tiene que escuchar de Jesucristo nuestro Señor. Mire, en medio de estos temas que tenemos aquí, en medio de la santidad y de la venida del Señor, mire, hay un sector de cristianos que creyendo en la venida del Señor y entendiendo esas cosas del anticristo dicen: tengo que apartarme y me voy a ir por allá para el monte lejos porque para que no me encuentre el anticristo aquí, para no tener esos problemas y para vivir. Pero sabe que eso no es lo que la Biblia enseña, ¿no? La Biblia dice: para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es decir, entonces Dios tiene que ser conocido en la tierra. Nosotros tenemos que ser sus atalayas, ser sus predicadores, porque es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Mire, mis hermanos, el Señor viene, tenemos que estar preparados, pero tenemos que hacer bien a la gente, acordarnos del amor fraternal, pero la palabra de Dios tiene que ser glorificada, porque no es de todos la fe. Entonces oren por mí para poder yo hacer bien las cosas. Así que, hermanos, quiero ir concluyendo este tema aquí. Dios nos ha llamado a nosotros, dice el apóstol Pablo, para alcanzar salvación, no para ira. Dios lo llamó a usted para salvación, no para ira. Así que usted no puede perder todo lo que Dios ha dado a su vida. ¿Y sabe cómo no lo pierde? Cuando usted vive su vida preparado para la venida del Señor. Los días son malos. El humanismo está rondando aún las mismas iglesias cristianas. Aún eso mismo. Mire, hermanos, quizás aprendamos de esto que está sucediendo a tener una lección. Es que no es el dinero, es el Señor el que vive para nosotros. Es que es el Señor para quien nosotros tenemos que vivir para Él. Es eso. Y yo le exhorto a usted, amigo, que me escucha, que me ve, vuélvase a Jesús. No hay otro camino. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Porque cuando Jesucristo venga, los que no creen en Él sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder. Usted me está escuchando. Dios hace las cosas bien hechas.